Descubierto el increíble secreto de mi esposa, una verdad oculta que cambió todo en solo 30 días. La atmósfera en casa se tornó pesada, palpable, como si un velo oscuro hubiese descendido sobre nosotros. Javier, un médico de 38 años, se encontraba atrapado entre su vida profesional y un hogar que cada vez se sentía más incierto. Su esposa, Laura, había sido siempre una fuente de luz, una artista de espíritu libre que alguna vez soñó con mostrar su arte al mundo. Pero en los últimos 30 días, algo había cambiado. Un aura de misterio la rodeaba, como si se hubiera sumergido en un océano del que él no podía salir. Recibía mensajes en secreto, sus miradas eran esquivas, y eso encendía en él una chispa de desasosiego que no lograba comprender. ¿Qué te ocurre, Laura?, se preguntaba Javier, atormentado. El silencio era su respuesta. Cada intento de conversación se convertía en un campo de batalla, donde sus miedos salían a la luz, y las discusiones se tornaban cada vez más frecuentes. La rutina que antes los unía ahora parecía un estorbo, un recordatorio de la desconexión palpable entre ellos. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su amor se había transformado en una jaula donde la inseguridad lo mantenía cautivo? Aquella tarde, mientras revisaba facturas apiladas, encontró una carta que lo dejó helado. Laura había sido seleccionada para una exposición de arte en una galería reconocida en Madrid. Orgullo y angustia se entrelazaron en su pecho. Ella, por fin, estaba alcanzando el éxito que siempre había merecido. Pero, ¿a qué costo? La idea de que pudiera deslizarse hacia un mundo del que él no formaba parte lo torturaba. Su esposa, la misma mujer que había sacrificado sus sueños por la familia, ahora parecía una extraña. ¿Quién era realmente Laura? Javier se preguntaba si su amor estaba siendo sustituido por la inseguridad y la duda. ¿Quiero que brille? ¿O prefiero que siga siendo la esposa que necesita mi apoyo constante? Su mente iba a 1000 por hora, y las reflexiones lo consumían. Se sentía dividido entre la alegría de su éxito y el terror a perderla. En ese desconcierto, la sensación de impotencia crecía cada día. Intentó hablar con ella, buscar claridad sobre lo que realmente estaba sucediendo, pero cada conversación terminaba siendo un eco de malentendidos. Decía cosas que la ofendían y ella lo miraba con ojos de decepción. Se sentía incapaz de expresar sus verdaderos sentimientos, como un niño atrapado en un cuerpo de adulto, desesperado por ser escuchado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que visitó la galería llegó en un susurro inminente de ansiedad. Javier sintió que su respiración se agitaba ante la inminente revelación. Al entrar, se encontró con un mar de colores vibrantes, obras que parecían hablar, gritar y llorar. Entre ellas, el estilo de Laura lo deslumbró y a la vez lo destrozó. Ahí estaba su esposa, rodeada de admiradores, sus manos danzaban sobre los lienzos como si fueran extensiones de su alma. Se sintió un intruso en su propia vida, como un espectador de un mundo que nunca había comprendido. En ese momento, la paradoja de su amor se hizo evidente. La distante conexión que había tratado de hundirse entre ellos ahora gritaba con fuerza. Una herencia de emociones, de historias no contadas que él ignoró. Su vida en pareja pendía de un hilo delgado y desgastado, que podría romperse en cualquier instante. Con el corazón lleno de miedo y confusión, Javier se dio cuenta de que lo que realmente anhelaba no era controlar ni retener a Laura, sino encontrar el valor para dejarla volar alto aunque eso significara perderla. La sala se desvanecía a su alrededor mientras miraba a su esposa, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastante. ¿Podría realmente dejarla ir? Su amor por ella ya no parecía suficiente en este enredo emocional que lo mantenía prisionero. Con cada latido, cada pincelada de Laura, sentía como sus propios miedos lo consumían. Al final de ese día,
Estaba solo en su tormento y aún no sabía si el amor que sentía podía soportar la verdad que había descubierto. El eco del aplauso resonaba en la mente de Javier mientras se alejaba de la galería, confundido y abrumado. Salió a la calle, donde el aire fresco de Madrid intentaba despejar la niebla en su cabeza. La visión de Laura compartiendo risas con extraños, como si él no existiera, le dejó una sensación de vacío. Era un cuadro que no podía ignorar, su esposa floreciendo en un mundo nuevo, mientras él se sentía más pequeño y solo que nunca. Se sentó en un banco del parque cercano, observando el ir y venir de la vida a su alrededor. Aquellos rostros desconocidos parecían más vivos, llenos de posibilidades. En contraste, su vida se sentía monótona, un ciclo donde la inseguridad lo devoraba. ¿Qué hizo de mí este hombre que duda? ¿Dónde quedó el médico seguro que una vez fui? Pensó, cerrando los ojos y dejando que el caos urbano lo envolviera. Durante la siguiente semana, Javier implementó un cambio en su rutina. Decidió que debía explorar sus propios deseos y ambiciones al igual que Laura. En los días siguientes, se inscribió a un curso de fotografía. Siempre había tenido una inclinación por retratar la belleza de su entorno, pero nunca se había tomado el tiempo de desarrollarlo. Era como si una parte de su corazón, reprimida por años, empezara a despertarse. La primera clase fue un desafío. Se sintió fuera de lugar entre los jóvenes entusiastas y creativos, todos con sueños brillantes. Sin embargo, aquel primer clic de la cámara lo llenó de un impulso renovador. Era algo nuevo, algo que podía darle dirección y significado, fuera de su vida profesional y de su relación con Laura. A medida que pasaban las semanas, la frustración inicial se transformó en motivación. Javier comenzó a fotografiar no solo el mundo que lo rodeaba, sino también a reflejar sus propios sentimientos. Cada imagen era un acto de liberación, un paso hacia la reconexión con sí mismo. Sin embargo, la calma fue efímera. Laura empezó a notar su cambio, su entusiasmo. Ella lo observaba desde la distancia, una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. Se preguntaba si su propio crecimiento estaba provocando una brecha aún más profunda entre ellos. Una noche, mientras cenaban, se atrevió a preguntar: ¿Estás bien, Javier? Te veo diferente, pero no sé si es para bien o para mal. La pregunta la lanzó al abismo de una conversación que ambos temían. Javier, sintiendo que una parte de su evolución dependía de la honradez que había estado evitando, tomó una respiración profunda. Laura, estoy intentando hallar mi camino. He comenzado a explorar mis propias pasiones, y me asusta no encontrarme a tu lado. Ella lo miró fijamente, y sus palabras resonaron en la habitación silenciosa. La tensión entre ellos se rompió, revelando la verdad oculta. Ambos habían estado esperando que el otro crease un puente, cuando cada uno debía construir su propio camino. Al realizar esta introspección, Javier se dio cuenta de que no podía seguir siendo un espectador en su propia vida ni en la de Laura. La necesidad de apoyar su éxito se había convertido en un ancla que lo mantenía inmóvil. Decidió que era momento de actuar, de ofrecerse a ella como un compañero en su proceso, no como una sombra que temía perderla. Mientras contemplaba el futuro, la luz de la galería resplandecía en su mente, como una promesa de lo que podría ser. Sería una travesía peligrosa y liberadora. ¿Se atrevería a buscar la verdad en la vulnerabilidad, incluso si eso significaba finalmente enfrentarse a lo que ambos deseaban realmente? Javier sabía que enfrentar esta realidad podría cambiar su vida para siempre. Con resolutiva determinación, comenzó a planificar su siguiente encuentro con Laura, preparado para todas las emociones que esto conllevaría. Quizás sea el momento de hablar de lo que ambos queremos, no de lo que tememos. Es hora de poner sobre la mesa la verdad que ambos hemos ignorado. Sin embargo, el temor de lo que descubrirían lo mantenía en vilo. El verdadero destino de su amor estaba en el aire, y pronto tendrían que dar el paso decisivo. ¿Cómo resultaría esa revelación? La primera mañana de noviembre, Javier se despertó con la sensación de que, a pesar de los días grises, el sol brillaba detrás de las nubes. Había llegado el momento de una conversación vital con Laura, pero el estrés de lo desconocido pulsaba en su pecho. Mientras se arreglaba, su mente barría rápidamente los posibles escenarios que podría encontrar. Se preguntaba cómo reaccionaría ella a su deseo de ser más que un mero apoyo en su vida. Tenía que ser sincero,
pero su voz interior le advertía del peligro de abrir la caja de Pandora. El día se arrastraba, entrecortado por la ansiedad. En el trabajo, su mente divagaba entre los retos médicos que antes dominaban su atención. Las reuniones con colegas eran meras formalidades. Cada vez que alguien le preguntaba acerca de Laura, una punzada de inseguridad lo atravesaba. Se dio cuenta de que dejaba de lado sus propias necesidades en pro de la imagen de la pareja perfecta que había intentado proyectar. ¿Desde cuándo había dejado de ser auténtico? Su mente parecía azotar igualmente al médico experto y al hombre perdido. Finalmente, esa noche, Javier se reunió con Laura en el pequeño café donde sus caminos se cruzaron tantas veces. La atmósfera era familiar, pero la carga de las palabras no dichas se cernía entre ellos. Mientras sorbía su café, notó el destello en los ojos de Laura. Parecía emocionalmente más lejos, pero al mismo tiempo había calidez en su mirada. Algo había cambiado, daba la impresión de que ella también había estado reflexionando. Me alegra verte aquí, dijo Laura, esbozando una sonrisa que, aunque sincera, no llegaba a sus ojos. El aire entre ambos estaba cargado de tensiones que ya no podían ignorar. Laura, necesitamos hablar, expresó Javier de manera directa, descubriendo que su voz sonaba más firme de lo que se sintió por dentro. Observó cómo su sonrisa se desvanecía, como si la palabra hablar activara un nerviosismo en ella. ¿Sobre qué? Su tono era cauteloso, pero había un brillo de curiosidad en su mirada. Era el momento propicio. Sobre nosotros, respondió, sintiendo cómo la esencia de sus propias inseguridades comenzaba a aflorar. He estado pensando que ambos hemos dejado de lado nuestros deseos para adaptarnos a lo que el otro espera. He hecho cambios en mí, he empezado a encontrar parte de lo que soy, y creo que también deberíamos hablar sobre lo que queremos realmente, no solo lo que tememos. Su corazón latía con fuerza. Laura lo miró como si intentara descifrarle. Lo sé. He sentido eso también. Pero tal vez, ¿y si nuestros caminos no se cruzan como antes? El comentario cortó a Javier como un cuchillo. Es que no lo sé. Pero me siento más vivo que nunca con la fotografía. Estoy comenzando a descubrir quién soy fuera de ser tu marido, y quiero que tú también hagas lo mismo. Posiblemente eso implique cambios que no imaginamos. La mirada de Laura se oscureció. ¿Cambios? ¿Estás sugiriendo que nuestras vidas se están separando? ¿Qué podrías estar mejor sin mí? No lo sé. Estoy tratando de encontrar mis raíces. Al alejarme de lo que una vez creí que debía ser, he descubierto que puedo ser más, que tú también puedes serlo. Pero tengo miedo de perderte. Las palabras le salieron del corazón, crudas y reales. El silencio que siguió fue un eco de incertidumbres en la oscuridad. Laura tomó aire con fuerza, como si las palabras de Javier hubieran abierto un canal de emociones que había decidido contener. Él sintió que la conversación se tornaba cada vez más seria, y cada segundo que pasaba se convertía en un precipicio. ¿Qué harás si llegamos a la conclusión de que nuestros caminos son diferentes?, preguntó Laura, sus ojos llenos de dudas. Eso hizo que Javier tambaleara emocionalmente. No puedo imaginarlo, pero debo ser honesto. Y eso me asusta. Me asusta más que perderte. Su voz se apagó. En un momento, ambos se habían lanzado a un mar de vulnerabilidad, donde las verdades ocultas emergían a la superficie. Sin embargo, justo cuando creían que estaban a punto de descubrir un nuevo rumbo, un mensaje en el teléfono de Laura sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa que habían creado. Ella lo miró, como si un nuevo mundo se abriera ante sus ojos. Es un mensaje de mi galería, dijo, visiblemente sorprendida. No sé si debería mirarlo ahora. La inquietud en su voz parecía una ola lista para romper. Dímelo, instó Javier con firmeza. Tal vez eso sea lo que ambos necesitamos. El futuro parecía desenfrenadamente incierto, pero una verdad innegable se había instalado entre ellos, ya no podían ignorar sus propios deseos. El momento de la revelación estaba a punto de cambiarlo todo, y ambos se sentían al borde de un abismo emocional que cambiaría su trayectoria para siempre. ¿Serían capaces de enfrentar lo que aquello significaba para ellos? Cuando Laura desbloqueó su teléfono, la pantalla iluminó sus ojos con una mezcla de sorpresa y miedo.
Javier observó cómo la expresión de su rostro cambiaba al leer el mensaje, y por un instante, la gravedad de su conversación se desvaneció. Sin embargo, su curiosidad se precipitó al escuchar lo que estaba comenzando a desvelarse. El aire entre ellos se tornó más denso, como si el café que estaban bebiendo se convirtiera en un veneno que enturbiaba el presente. Es una invitación para una exposición, de mi trabajo, dijo Laura, su voz apenas un susurro. En esos momentos de revelación sutil, Javier sintió una chispa de esperanza, pero también una punzada de envidia. ¿Por qué había estado tan atrapado en sus propios demonios que no había validado los logros de Laura antes? El arte siempre había sido su pasión, su voz en el mundo, pero él nunca había tenido el tiempo, el espacio ni la atención para alentarla como merecía. Eso es increíble, Laura, se forzó a decir, su tono contrastando con la tormenta interna que comenzaba a gestarse. ¿Y cómo te sientes al respecto? Un poco abrumada, la verdad. No sé si estoy lista para esto, admitió con la mirada perdida en su taza. Javier se preguntó si ella, al igual que él, estaba atrapada en el enfrentamiento de sus inseguridades. Era evidente que cada uno tenía miedos que debían ser sacados a la luz, pero también entendió que no podía recurrir a sus propios castigos internos en ese momento. Las palabras que él deseaba pronunciar flotaban en el aire. ¿Debía ser el catalizador para que Laura se lanzara hacia sus sueños, o debía cuidar su propio viaje? La pregunta lo llevó a una reflexión intensa sobre su vida, donde la falta de apoyo había equilibrado la balanza de su descontento y su sentido de pertenencia. Estaba cansado de habitar en la sombra de lo que pensó que debían ser juntos, había llegado la hora de ser el apoyo que Laura necesitaba, pero también de encontrar su propia voz en el proceso. Tal vez deberías hacerlo. Lo necesitas, y yo creo en ti, dijo, el temor reemplazándose por una genuina admiración. Pero tras esas palabras, Javier se preguntaba si había dado un paso hacia adelante o hacia el abismo. Laura le sonrió débilmente, sus ojos brillantes de una emoción que él esperaba fuera de esperanza y no tristeza. Su agenda compartía aún más sorpresas, pero también más incertidumbre sobre cómo se vería su relación si ella decidía continuar con el arte, y Javier simplemente podía observar. La charla dio paso a recuerdos difusos de tiempos en los que juntos soñaban sin límites, un mundo donde cada uno podía ser completamente ellos mismos sin la presión de las expectativas. Ahora, sin embargo, se sentía como si una muralla estuviera levantándose entre ellos, y cada vez que una idea cruzaba su mente, sentía más la fractura de lo que habían construido. Necesito pensar, Javier. Esto es un gran paso. Él asentía, comprendiendo la gravedad de lo que cada uno enfrentaba. Pero a su vez, su interior retumbaba con preguntas sobre su futuro, su propio camino. Quería que ambos prosperaran, no porque fueran una pareja, sino porque cada uno encontraba sus pasiones, su lugar en el mundo. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa de emociones. Sus pensamientos sobre la conversación no hacían más que intensificarse, la idea de alejarse o distanciarse, así como hacer lo que realmente querían ser. Cuando Javier se miró al espejo, sus reflexiones le recordaron a esa persona que solía ser antes de entrar en la vida matrimonial, un joven en busca de su propósito. No era solo un crecimiento profesional lo que deseaba. Era un renacer personal, así, con el corazón latiendo fuertemente y aún sin poder despejar sus pensamientos, Javier se dio cuenta de que la conversación con Laura no solo había sacudido su relación, sino que se había convertido en un catalizador para su propia transformación. Todo había cambiado, incluso dentro de él. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su mente florecía en preguntas inquietantes. ¿Estaría dispuesto a asumir el reto que significaba encontrar su verdad al lado de Laura, o permitiría que sus caminos se separaran en un intento de autoexploración? La incertidumbre se enredaba con su deseo creciente de ser auténtico, y al cerrar los ojos, comenzó a despedirse no solo de una parte de su vida, sino de la versión de sí mismo que había estado sosteniendo cautiva. A veces, para hallar el camino, uno debe estar dispuesto a perderse, murmuró para sí mismo antes de caer rendido al sueño. La incertidumbre iba tomando un color más oscuro, y esa idea reverberaba a través de su mente. Estaban en un punto de no retorno, y el verdadero viaje aún estaba por venir. ¿Estaba listo para seguir adelante y enfrentar lo que eso significaba?
Javier se despertó con un nudo en el estómago. La nebulosa de dudas que le había acompañado la noche anterior persiste, y mientras se vestía para el trabajo, comprendió que debía hacer frente a su propio viaje. No solo para apoyar a Laura, sino para redescubrirse a sí mismo, libre de las expectativas que lo habían marcado durante años. Al llegar a la oficina, la atmósfera familiar se sentía ajena. El ruido del teclado, las conversaciones incesantes y los informes apilados parecían un eco distante. Mientras revisaba su agenda, un pensamiento fugaz cruzó su mente: ¿qué pasaría si decidiera cambiar algo? Cada correo electrónico, cada reunión se convirtió en un recordatorio de lo que había postergado, de su propia voz ahogada en el entorno corporativo. Intentó concentrarse, pero su mente divagaba hacia el arte, hacia las dudas de Laura y cómo había minimizado lo que ella realmente era. Esta vez, el resentimiento hacia su trabajo se intensificó. Sabía que había habilidades latentes en el que no había abrazado, enfatizando siempre la seguridad laboral sobre su deseo de crear. Entonces, en medio de una reunión, decidió hablar. Respecto al proyecto, tengo algunas ideas diferentes, comenzó, su voz temblando ligeramente. La mirada de sus compañeros se centró en él, pero Javier sintió una chispa de determinación. Expuso su visión, una propuesta innovadora que, para su sorpresa, entusiasmó a su equipo. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que no solo estaba presentando un proyecto, sino que también estaba desdibujando los límites que había aceptado sin cuestionar. Ese pequeño momento se convirtió en un catalizador. Era un paso hacia una parte de sí mismo que había estado sepultada, y comprendió que debía explorarla. Cada día, Javier se comprometió a encontrar pequeños momentos para desarrollar sus talentos, creando un espacio para su propia voz. Escribía en un diario, bocetos y notas, solo en casa, se permitía sentir la emoción de crear. Sin embargo, en medio de esta transformación personal, Javier también sentía la presión de la inminente exposición de Laura. A medida que la fecha se acercaba, no pudo evitar preocuparse por lo que significaría para ella y para ambos. Su apoyo era más que una necesidad, era su propia oportunidad de crecer a la par de ella. Una noche, mientras buscaba inspiración en un café lleno de vida, Javier observó a otros artistas, otros soñadores como Laura. Sintiéndose más seguro, decidió inscribirse en un taller de arte local. La idea lo electrizaba y, al mismo tiempo, lo aterraba. Sabía que no sería fácil, pero dejar de lado su miedo significaba abrirse a una nueva dimensión de su vida. Las semanas pasaron en un torrente de emociones mezcladas. Entre clases de arte, la presión del trabajo y la creciente ansiedad por la exposición de Laura, Javier se dio cuenta de que estaba lidiando con viejos patrones de comportamiento. Ya no más sería un espectador, había elegido convertirse en protagonista de su propia historia. Un día, mientras trabajaba en una de sus piezas, sintió un renovado sentido de propósito. Su arte era un espejo de sus emociones, una expresión de su lucha interna. En ese momento, supo que debía compartirlo. Con una decisión audaz, le contó a Laura sobre su taller y su proceso creativo. La verdad, Laura, no se trata solo de ti. Necesito que seas parte de esto, no como una sombra, sino como una compañera en este viaje. Ella lo miró con sorpresa y, por primera vez, la incertidumbre en su mirada se mezcló con admiración. Esa noche, Javier se sintió más aliviado, como si un peso se hubiera levantado. Ambos estaban en caminos paralelos, pero a la vez entrelazados. Ni él ni Laura estaban destinados a ser solo espectadores, su amor sería la plataforma para impulsarse mutuamente hacia lo desconocido. Pero la resiliencia pronto sería puesta a prueba, ya que, en el fondo, Javier aún guardaba secretos que lo acechaban. Mientras se preparaba para el taller, un mensaje de Laura llegó a su teléfono. Tengo algo que contarte. Es importante. Su corazón se aceleró. ¿Sería esto lo que necesitaban para dar el paso? La verdad podría cambiar todo nuevamente, y, sin saber aún si estaba listo para más revelaciones, sintió que su propio viaje apenas comenzaba. Las preguntas lo invadieron otra vez: ¿sería capaz de aceptar lo que Laura le revelara? ¿Estaba verdaderamente preparado para desnudarse ante su propia verdad y la de ella?
La incertidumbre, una vez más, se aferró a su mente, y el momento decisivo aguardaba al otro lado de su pantalla. Javier miró el teléfono, el brillo de la pantalla iluminando su rostro en la penumbra. ¿Qué podría ser tan importante que Laura sintiera la necesidad de revelarlo justo en este momento de transformación personal? La ansiedad se transformó en una sombra en su interior, preparándose para lo inesperado. Mientras esperaba, su mente viajaba por los días previos, explorando las nuances de sus interacciones. La conexión con Laura se había profundizado, y a medida que asumía su propia identidad artística, también percibía la lucha por encontrar su voz. La inminente revelación parecía ser un eco de sus propios miedos, una resonancia de la vulnerabilidad que ambos estaban enfrentando. La tarde siguiente, las luces del taller arrojaban un ambiente vibrante que contrastaba con la tensión en su interior. Javier estaba rodeado de pinceles y lienzos, pero su mente no lograba concentrarse en el arte. En cambio, las palabras de Laura pesaban sobre él como una carga que amenazaba con desplomarlo. Se esforzó por traducir su emoción en la pintura. Cada trazo en la tela parecía reflejar su confusión y expectativa. Sin embargo, a cada momento, su mente se sumía más en la posibilidad de que la revelación de Laura alterara el delicado equilibrio que habían construido. Fue en medio de este torbellino interno que abordó a su instructor, Clara, una mujer de mirada intensa y gestos decididos. ¿Cómo manejas la incertidumbre en tu arte? Sin querer, su voz reveló más de lo que pretendía. Clara, sorprendida por la pregunta, le respondió intrigada. El arte surge del conflicto. Solo cuando te enfrentas a lo que temes, puedes crear algo auténtico. ¿Estás evitando descubrir algo en tu vida? El desafío en sus palabras resonó profundamente en Javier. ¿Estaba realmente evitando liberar las emociones que amenazaban con paralizarlo? La idea lo confrontó, y decidió que no podía dejar que la incertidumbre dominara su trayecto. En cambio, necesitaba transformarla en fuerza. Esa noche, tras el taller, unas copas de vino acompañaron a la cena. Decidido, eligió abrir un canal de comunicación honesto con Laura. Te he sentido distante últimamente. ¿Qué es lo que quieres compartir conmigo? Laura, nerviosa pero lista para hablar, respiró hondo. Hay algo que deberías saber, algo que ha estado pesando sobre mí desde hace años. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Javier sintió un torbellino de emociones emergentes. Su habilidad para manejar la situación dependía de la sinceridad que ambos compartieran. La verdad de Laura emergió como una obra de arte inesperada, llena de matices y sombras. Al revelarle su secreto, Javier sintió que cada palabra la acercaba más a un espacio donde, juntos, podrían reformular su relación y sus aspiraciones individuales. Pero, inevitablemente, un indicio de terror se asomó, y si la verdad detonaba otro tipo de ruptura, la conversación se transformó rápidamente. Mientras hablaban, la confusión de Javier comenzó a aclararse, posicionándolo en el borde de una revelación sobre sí mismo. Comprendió que no solo estaba descubriendo la verdad de Laura, sino que también estaba profundizando en su propia experiencia. Cada respuesta de ella era un reflejo de sus propios anhelos escondidos, sus temores de ser insuficiente o de ser demasiado. Laura, independientemente de lo que me digas hoy, estoy aquí. Lo importante es que ambos sigamos este camino juntos, se escuchó decir, andaba con la esperanza de que su compromiso llevara a una nueva etapa. Sin embargo, había un nudo en su garganta mientras escuchaba lo que proveía la revelación. Laura había encontrado su voz, la pregunta era si Javier estaba listo para encontrarse con la suya, integral y poderosa. La vulnerabilidad en sus corazones se convirtió en una línea delgada entre el avance y el retroceso, mientras la conversación tomaba un giro inesperado. Un mensaje de Clara apareció en su celular cuando menos lo esperaba. Recuerda, el arte emerge en la verdad. Y la verdad es un camino que a menudo debemos andar solos antes de poder compartirlo. La tensión se palpaba en el aire. Al fondo, el sonido del pincel chocando contra el lienzo resonó como un tambor de guerra en su mente. ¿Podría Javier enfrentarse a su propia verdad y abrazar lo que Laura había empezado a desvelar? La batalla por la autenticidad, tanto en su relación como en su arte, apenas había comenzado. La mañana siguiente, Javier se despertó con un torbellino de emociones aún fresco en su mente.
Las palabras de Laura resonaban como un eco persistente que se entrelazaba con sus pensamientos. Se levantó decidido a concentrarse en su arte, buscando en el proceso una forma de canalizar todo lo que había descubierto. Pero mientras preparaba su espacio de trabajo, una inquietud lo acechaba. La verdad revelada por Laura era un faro, pero también un precipicio del que podía caer. El taller era un refugio, un lugar donde podía escapar de las inseguridades cotidianas. Sin embargo, hoy todo parecía diferente. Cada lienzo colgado en la pared lo miraba como un espectador impaciente. Ambicionaba crear, pero su inseguridad lo mantenía atrapado en la indecisión. Mientras mezclaba colores, recordó las palabras de Clara sobre el conflicto en el arte. Era verdad que su lucha interna podría generar algo auténtico. En ese momento, recordó un viejo desecho en su mente, una imagen de su infancia, un cuadro que había pintado a los 7 años, lleno de colores desbordantes y sin las limitaciones que la edad adulta traería. Había perdido ese niño creativo. Tomó un respiro profundo, decidido a reconectar con esa esencia. Decidió comenzar un nuevo lienzo, uno que no tuviera el peso de expectativas. Se olvidaría de la perfección, de los temas profundos, e iría simplemente a lo que emergiera. Mientras pintaba, los colores comenzaron a volar sobre la tela, formando una abstracción que reflejaba su tumultuosa jornada emocional. Con cada trazo, notó que su cabeza se despejaba. En el centro de aquel caos de colores, surgía un elemento que quería explorar más, una figura que representaba la conexión. Era él, pero también era Laura. El retrato no era literal, era un homenaje a lo que compartían, a lo que habían descubierto en el proceso de su diálogo. Finalmente, una chispa de claridad lo golpeó. La revelación de Laura no solo había sido la entrega de un secreto, sino la invitación a conectarse más profundamente con sus emociones, su identidad. Comenzó a preguntarse cuáles eran sus propios secretos, aquellos que había mantenido escondidos incluso de sí mismo. Los recuerdos de sus miedos, inseguridades y deseos surgieron de las sombras. Se dio cuenta de que había estado evitando ser completamente honesto no solo con Laura, sino también consigo mismo. La lección que Clara le había impartido estaba ahora bien clara. Esa sola verdad lo empoderaba. Lejos de ser un obstáculo, la vulnerabilidad era su mayor aliada. Sin embargo, todavía había un paso más por dar, una confrontación. Se preguntaba si estaría listo para compartir no solo su arte, sino también sus verdades más íntimas con Laura, el reflejo de su alma en el lienzo de la vida. Las horas pasaron volando, y antes de que lo supiera, el sol empezaba a descender. Javier dio un paso atrás para contemplar su obra. Era un reflejo de su viaje, una visión de lo que podría ser. No era perfecto, pero era auténtico. Y en ese momento, se dio cuenta de que su camino no solo implicaba enfrentar el pasado de Laura, sino también aceptar las partes de su propio ser que aún estaban en la oscuridad. Al final del día, se sentó a escribir en su diario, un hábito que había descuidado por tiempo. Las palabras fluyeron, cada una se sentiría como una pincelada en un lienzo invisible. Había algo liberador en dar voz a sus temores y deseos. Pero mientras escribía, una nueva inquietud emergía. Si Laura había confiado en él con su verdad, ¿sería capaz de hacer lo mismo? ¿Sería su revelación suficiente para cimentar un nuevo camino o sería un detonante para conflictos aún más profundos? El mensaje de Clara resurgió en su mente, clamando por claridad. El arte emerge en la verdad. Javier se encontró al borde de un abismo, a un paso de una decisión que podría cambiarlo todo, tanto profesional como personalmente. La tensión lo abrazaba, pulsando como el ritmo de su corazón. Estaba claro que el momento de la verdad había llegado, solo quedaba por ver quién surgiría de las cenizas de esta tormenta. Javier despertó esa mañana con la resolución de que la verdad debía ser liberada, un impulso que, aunque aterrador, alimentaba su creatividad. Su arte, a pesar de ser un refugio, necesitaba ser algo más, un vehículo para su autenticidad. Al mirar esa figura en su último cuadro, comenzó a visualizar la conexión que deseaba explorar no solo con Laura, sino también consigo mismo. Mientras se preparaba para el estudio, se preguntaba en qué dirección llevaría su próxima obra. Sabía que el enfrentamiento con su propia verdad era inminente. La inseguridad y el miedo a ser vulnerable lo habían mantenido cautivo durante demasiado tiempo.
Se sentó en su mesa, el lienzo en blanco frente a él, y sintió la presión de las expectativas ajenas. Sin embargo, esta vez decidió dar la bienvenida a la incomodidad. ¿Por qué no plasmar en su arte sus luchas internas, sus secretos, sus verdades? Con un pincel en mano, comenzó a experimentar. Los colores vibrantes surgieron caóticamente, delineando un paisaje emocional que reflejaba su tormenta interna. Cada trazo se convertía en una declaración de intenciones, una propuesta para sí mismo: estoy aquí y soy real. En esas mezclas de pigmentos, descubrió una nueva forma de expresión que no solo representaba su arte, sino la dualidad de su propia vida. A medida que el cuadro tomaba forma, también lo hacía su identidad. Javier se sintió como un pequeño niño que, sin juicios, soltaba su creatividad sin restricciones. Lo que antes se había mostrado abstracto comenzó a contornearse en figuras que representaban sus verdaderos anhelos. En medio de esa creación, se preguntaba si Laura reconocerá su autenticidad en cada trazo. ¿Comprendería su lucha por ser completamente honesto? Al terminar su jornada de trabajo, Javier miró atentamente la obra. No es suficiente, se dijo, debo ser más valiente, debo ser sincero. La idea de compartir su proceso con Laura lo llenaba de miedo y expectativa. Si ella había abierto la puerta a su pasado, era su turno de demostrar que también estaba listo para abrir la suya. Sin embargo, los temores de ser juzgado o incomprendido lo mantenían frenado. Aún así, la convicción de que el arte emergería de su verdad lo llenó de coraje. Decidió que, esa noche, intentaría tener una conversación sincera con Laura. Quería contarle sobre las profundidades de su obra, la esencia de su lucha interna. La conexión que compartían, reflejada en su arte, podría ser el puente para un diálogo más profundo. Sin embargo, la duda seguía acechándolo, enfrentaría el riesgo de que sus vulnerabilidades no fueran bien recibidas. Al salir del taller, una sensación de logro lo envolvió, pero al mismo tiempo, el peso de lo que estaba a punto de hacer se reafirmó. Caminó por las calles, consciente del impacto que sus decisiones tendrían sobre su vida y su relación. Las luces de la ciudad lo iluminaban, titilando como sus pensamientos insistentes. Había una línea delgada entre el arte y el amor, una frontera que en ese momento se sentía decididamente difusa. Cuando llegó a casa, se tomó un instante para respirar antes de entrar, como si estuviera a punto de sumergirse en un océano desconocido. La conversación debía ser honesta, sin adornos, un acto de creación en sí mismo. Sabía que lo que se desatara podría remodelar su realidad y, en resplandor, incluso abrir nuevas ventanas para su arte. Mientras se preparaba para hablarle a Laura, una última preocupación se instaló en su mente. ¿Realmente estaba listo para desnudarse emocionalmente o solo estaba buscando la catarsis a través de ella? Esa pregunta lo acompañó como un eco en el fondo. Y en ese momento de silencio, Javier se dio cuenta de que había una última capa que aún no había explorado: su propia incomodidad. ¿Sería este el verdadero acto de valentía que lo llevaría a su próxima obra, o lo dejaría atrapado en un nuevo dilema? Sus manos temblaban al momento de abrir la puerta, consciente de que las respuestas estaban a punto de revelarse, junto con secretos que aún se escondían en la penumbra. El corazón de Javier latía desbocado mientras cruzaba el umbral. La sala estaba iluminada por suaves luces amarillas que creaban un ambiente acogedor, pero para él todo parecía distante, abstracto. Laura estaba sentada en el sofá, sumida en sus pensamientos, y su presencia lo llenó de una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría realmente abrirse a ella? Se sentó frente a ella, sintiendo la presión de su propia sinceridad. Recordó las discusiones anteriores que habían sacudido sus cimientos emocionales. Cada palabra era un ladrillo, un peso que había acumulado entre ambos. Ahora, quería derribar esas paredes, pero el miedo lo paralizaba. La responsabilidad que conllevaba cada confesión no le permitía quitar su mirada de los ojos de Laura, buscando un asidero perenne en ellos. Laura, comenzó, intentando calibrar su voz entre la ansiedad y el deseo de ser real. He estado trabajando en un nuevo cuadro. Luego, vaciló, cuestionando si sus palabras serían suficientes. La idea de utilizar su arte como vehículo para su vulnerabilidad le parecía tanto un acto de valentía como de locura. Pero eso era precisamente lo que quería:
ser sincero. Laura levantó la vista, algo en su expresión le dio a entender que también aguardaba una verdad por confirmar, una conexión silenciosa que vibraba entre ellos. Javier se sintió repentinamente más valiente. En este nuevo trabajo, estoy tratando de plasmar mis luchas internas. Las sombras que me han perseguido, mis temores sobre nuestra relación. La voz le temblaba, mas continuó, impulsado por la necesidad de ser escuchado. A medida que hablaba, comenzaba a desnudarse emocionalmente. Compartió su inseguridad, cómo concebir su autenticidad le resultaba un desafío monumental. En cada palabra se sentía más ligero, a la vez que se preguntaba cómo reaccionaría ella, si vería la belleza en su vulnerabilidad o si la confusión le generaría rechazo. Cuando finalmente terminó de hablar, el silencio entre ambos vibraba intensamente. Laura lo miró, y sus ojos reflectaron una mezcla de sorpresa y comprensión. No sabía que te sentías así, dijo ella suavemente, pero Javier percibió que había algo más en su voz, un eco de una verdad sin revelar. Permanecieron en esa atmósfera compartida, pero el aire que antes parecía ligero ahora se tornó denso. La tensión de los secretos latentes se convirtió en un peso palpable. Javier, tengo algo que necesito decirte, comenzó Laura, y en ese instante, su corazón se aceleró nuevamente. La oportunidad de abrirse estaba al borde, y él se sintió rebosante de incertidumbre. La declaración de Laura no solo era un paralelo a su propia búsqueda de autenticidad, sino que prometía alterar todo lo que creía saber de sus vidas. En un giro, Javier encontró la ironía de la situación. Él tenía sus propias sombras, y ahora se vería obligado a confrontarlas de ella. Justo cuando la tensión alcanzaba un clímax, Laura le miró directamente a los ojos, como si estuviera intentando medir el impacto de su propia verdad. Hay aspectos de mí que han estado escondidos, incluso de mí misma. Y esto puede cambiar todo entre nosotros, añadió. Javier sintió el frío de la incertidumbre recorrer su espalda. La revelación de Laura prometía una transformación en sus vidas, pero también podía ser lo que desmoronara el frágil entendimiento que habían formado. Él sabía que el camino hacia la autenticidad no sería lineal ni fácil. Mientras Laura comenzaba a compartir su historia, Javier se preguntó si estaba verdaderamente preparado para aceptar la verdad que no solo afectaría su relación, sino también su propio proceso creativo. La penumbra que había estado esperando ahora iluminaba un nuevo camino, pero sería el que realmente deseaba explorar. El día llegó, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Javier se despertó con la determinación ardiente de ser el protagonista de su vida y de su relación con Laura. Los acontecimientos de las últimas semanas le habían enseñado que la vulnerabilidad podía ser liberadora, un puente hacia una conexión más profunda e íntima. Mientras se preparaba para la conversación que podría cambiarlo todo, cada paso se sentía como un avance decisivo hacia una mayor autenticidad. Cuando Laura entró a la sala, la atmósfera estaba cargada de energía contenida. Ella asintió, invitándolo a iniciar la conversación, y sin dudarlo, Javier tomó la iniciativa. Laura, quiero hablar sobre lo que hemos estado evitando, dijo con voz firme. Sintió el peso de sus palabras en el aire que los rodeaba. El reconocimiento de sus propios deseos y temores se manifestaba en esa simple frase. Yo también he sentido que necesitamos ser honestos el uno con el otro, respondió ella, su voz temblando levemente. Durante un momento, los dos compartieron una mirada que trasladó miles de emociones, la angustia de no saber hacia dónde los llevaría esa conversación, pero también la esperanza de una posible sanación. Con cada palabra que intercambiaron, Javier sintió que las murallas que habían construido a su alrededor se desmoronaban. Laura empezó a relatar su historia, su crecimiento como artista, las presiones que había sentido para cumplir con las expectativas ajenas y su confusión sobre su propia identidad. A medida que hablaba de sus inseguridades y sueños, Javier se dio cuenta de que su propia lucha no era única, ambos habían estado batallando con la misma sombra del miedo a la autenticidad. Poco a poco, los secretos se transformaban en puentes en lugar de muros. Mientras Laura compartía sus vivencias, Javier no pudo evitar sentirse conmovido. En ella, veía reflejada la figura de un alma valiente, dispuesta a enfrentarse a la vida y a sus propias verdades. Por primera vez, no la veía como tal vez una figura lejana, sino como una compañera en un viaje que ambos debían recorrer juntos. Siempre he querido que muevas cielo y tierra por tu arte.
No por ser la esposa perfecta, sino por ser quien realmente eres, confesó, dejando al descubierto su deseo sincero de apoyo. Y yo siempre he querido ser eso, pero temía que te perdería en el camino, dijo Laura, sus ojos brillando con lágrimas. La emoción en sus voces resonó y trajo consigo una sensación de catarsis. Javier tomó una respiración profunda, la carga que llevaba parecía aligerarse con cada intercambio, con su propia verdad ardiendo en su pecho, Javier finalmente se sintió dispuesto a abrirse por completo. La verdad es que, durante mucho tiempo, he dejado que mis miedos me controlen y he olvidado quién soy. He intentado ser el pilar en el que creías que necesitabas apoyarte, pero me he perdido en el proceso. Quiero ser capaz de volar a tu lado, no en sombra de tu éxito, sino como un compañero de viaje, explicó, sintiendo el poder en su declaración. Laura sonrió, una mezcla de alivio y comprensión bañaba su rostro. Javier, eso es lo que siempre he deseado. No ser una musa, sino una igual. A veces, tememos tanto perder a aquellos que amamos que olvidamos liberarlos para que crezcan. El diálogo se volvió una danza en la que cada uno se sintió visto, valorado y parte del proceso del otro. El futuro ahora se presentaba no como un abismo oscuro, sino como un horizonte lleno de posibilidades. La conexión que habían cultivado entre sí se fortificaba, y ambos estaban dispuestos a crecer, a cambiar y a evolucionar juntos. Javier, sintiendo que el momento era propicio, reveló su nueva obra de arte, un retrato que representaba sus emociones, su lucha y su deseo de ser auténtico. Creé esto para recordarte que, aunque los caminos pueden ser inciertos, siempre estoy aquí, listo para apoyarte, pero también para encontrar mi voz, confesó. Laura, mirando el lienzo, sintió cómo la emoción la envolvía. Esto es hermoso, Javier. Realmente, creo que ambos hemos encontrado el camino hacia una nueva etapa. No tomaremos el mismo rumbo, pero nos acompañaremos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, se sintieron liberados. Habían enfrentado sus verdades individuales y comprendido que el amor no se trata de posesiones, sino de experiencias compartidas. Ambos no solo habían encontrado sus voces, sino que habían aprendido a ser la melodía el uno del otro. La imagen del futuro se aclaraba, y su amor, más fuerte y transparente, brillaba con promesas de un nuevo comienzo. Javier se dio cuenta de que había alcanzado una confianza sólida en su propio camino, y comprendió que su papel, lejos de ser un apoyo pasivo, había evolucionado a uno de un socio auténtico. Esa noche, mientras miraba a Laura sonreír, sintió que había conquistado no solo un amor renovado, sino también la realización de un deseo viejo, el reconocimiento de su propia identidad. Esto era el principio de una nueva vida, tanto artística como personal. Sin miedo a los desafíos que los esperaban, estaban decididos a enfrentar el futuro juntos, llevando consigo la promesa de autenticidad y apoyo mutuo. La conexión profunda que habían forjado serviría como guía, juntos transformarían cada desafío en una oportunidad. La vida, al fin, estaba empezando a florecer. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir su pasión por las historias de superación personal.